Clave número 16. La ley de recurrencia. La repetición. Decíamos en la clave anterior que no es posible ver la realidad mientras no se rompen los esquemas mentales, ya que el ser humano acostumbra a adorar su propio esquema y establece un culto a su programa. ¿Cómo se rompe este esquema? Desde luego, no puede ser algo violento, súbito, rápido y dramático, sino que tiene que ser algo muy gradual. Nosotros podemos romper nuestro esquema mental cuando aprendemos a ser imparciales, es decir, en la medida en que somos capaces de dejarnos a un lado al analizar. Si analizamos un problema y logramos dejar nuestros propios intereses absolutamente a un lado, podríamos en ese instante evaluar correctamente y evitaríamos así que el problema se repitiera, cayendo en recurrencia. Veamos lo que el señor Gurdjieff decía con respecto a este tema. Esta idea de la repetición no es la verdad completa y absoluta, pero es lo más aproximado que hay a la verdad. En este caso, la verdad del asunto no puede expresarse en palabras. Usted logrará comprender por qué razón muchas veces no he querido tratar este asunto. ¿De qué puede servir a un hombre el conocimiento acerca de la recurrencia si no es consciente de ella y si él mismo no cambia? Hasta cierto punto, uno puede decir que si un hombre no cambia, la recurrencia tampoco existe para él. Si le habla a usted acerca de esta repetición, lo único que conseguirá será aumentar su sueño. ¿Para qué va a hacer un esfuerzo ahora cuando tiene tanto tiempo por delante y tantas posibilidades? ¿Para qué molestarse ahora si tiene la eternidad por delante? ¿Para qué preocuparse ahora? Este es el motivo por el cual el sistema nada dice acerca de la repetición de las vidas y por qué toma solamente esta vida que nosotros conocemos. Este sistema no tiene ningún sentido y no significa absolutamente nada si el hombre no lucha para conseguir un cambio sustancial en sí mismo. Y el cambio en sí mismo tiene que comenzar hoy, inmediatamente, sin ninguna demora. Todas las leyes pueden conocerse en una sola vida. El conocimiento acerca de la repetición de las vidas no agregará nada si el hombre no aprende a ver cómo todo se repite una y otra vez en una misma vida, en esta vida, en su propia vida, y si no trata de cambiar a fin de poder huir de esta repetición. Pero si consigue cambiar algo esencial en sí mismo, es decir, si consigue algo, aquello que consiga no lo podrá ya perder. De acuerdo a lo expresado por el señor Gurdjieff, podríamos preguntarnos, ¿es posible romper la recurrencia? La ciencia hermética tiene la respuesta, sí. Es posible terminar con una repetición y cambiar nuestro destino, desarrollando en nosotros un centro de gravedad estable, un director de nuestra vida futura que denominamos en claves anteriores el yo volitivo. El yo volitivo es un yo que no va a cambiar nunca, un yo permanente, para toda la vida. El ser humano tiene un cuerpo físico para toda su vida, pero no así un yo psicológico, que va cambiando continuamente. Nuestra fisonomía es más o menos la misma a medida que pasa el tiempo, pero desde el punto de vista psicológico, estamos cambiando continuamente. Las emociones son absolutamente variables y cambian de manera muy rápida, con la misma velocidad con que los diferentes yoes se apoderan de la dirección del cerebro. Muchas veces, por ejemplo, una persona considera algo como lo más valioso y poco tiempo después ya no le importa nada. Cambió el yo y el nuevo yo no está interesado en aquello. Posteriormente, el yo vuelve a cambiar y así puede suceder 1.000.000 de veces en la vida. ¿Qué son los conflictos internos? No son otra cosa que la lucha entre los diversos yoes por controlar nuestra psique. Unos están interesados en una cosa y otros repudian aquello.
Es precisamente porque el ser humano no tiene un yo para siempre que no puede aprender de la experiencia. Nuestro cuerpo físico aprende de la experiencia porque nos acompaña durante toda la vida, pero psicológicamente no aprendemos casi nada, sino que repetimos siempre los mismos errores desde la niñez hasta la edad madura. Esto lleva a que los errores caigan en recurrencia, porque la persona se engaña a sí misma al no enfrentar la realidad tal cual es. Una persona se engaña a sí misma como una manera de eludir o cambiar artificialmente una realidad que le molesta o le asusta, y esto es algo que empieza a formarse desde pequeño, en la niñez. Se recurre entonces a inventar hadas, duendes y otros personajes imaginarios, y a refugiarse en una fantasía agradable para escapar de una realidad que molesta. Al fin y al cabo, el problema de las drogas y del alcoholismo ha surgido porque, a través de estas, el sujeto elude la realidad en cierto modo y se refugia en sus fantasías. Por este motivo, dentro del hermetismo, es preciso enfrentar determinadas verdades gradualmente a fin de acostumbrarse a la realidad y no temerla. La persona va descubriendo poco a poco que resulta mucho más productivo enfrentar un problema en un momento dado, antes que postergarlo, ya que la postergación trae siempre como resultado que el problema sea grande, se repita y caiga en recurrencia. Es más o menos como el tipo que le tiene miedo al dentista, y las caries van aumentando hasta que, al final, termina por perder la dentadura. Eso que pasa con el dentista ocurre en muchos aspectos de la vida. La persona va postergando el enfrentarse con problemas a los cuales teme. Va postergando el decir a veces determinadas verdades a personas con las cuales está ligada emocionalmente, para no herirlas. Esto siempre lleva a agrandar los problemas, y llega un momento en que estos no son controlables, porque lo que se puede solucionar a los 30 años, tal vez a los 60 ya ni siquiera tenga objeto enfrentarlo. En el transcurso de los años, las personas se van volviendo más rígidas y les resulta mucho más difícil mantener la elasticidad mental. Es por eso que, herméticamente, tenemos el lema de que todo problema siempre hay que encararlo y, en cierta medida, tomar el toro por las astas, puesto que la mayor postergación significa que estaremos agravando el problema, el cual tenderá a repetirse indefinidamente. ¿Cómo escapar de una recurrencia? ¿Qué hay que hacer para que un suceso no vuelva a repetirse nunca más? ¿Cómo romper una recurrencia? Esta idea de la recurrencia de las vidas ha sido expuesta en forma muy precisa en la novela de Pedro Ouspensky, Una extraña vida de Iván Osokin. El protagonista conversa con un mago y se da cuenta, en un instante dado, de que aquello ya lo había vivido antes exactamente igual, y que todo cuanto le ha sucedido no es sino la repetición, por enésima vez, de un mismo argumento que no ha logrado cambiar a través del tiempo. Transcribimos a continuación algunos interesantes párrafos. Dime, dice Osokin al mago, ¿es cierto que ya he estado aquí contigo antes? Es cierto, dice el mago. ¿Y te pedí la misma cosa? Sí. ¿Y vendré de nuevo? Eso no es tan cierto. Tú querrás venir, pero quizás no estarás en posibilidad de hacerlo. Existen muchos ángulos para estos problemas que no conoces todavía. Puedes encontrar dificultades completamente inesperadas. Una cosa sí te puedo decir con seguridad. Más circunstancias pueden cambiarse, pero no hay la menor posibilidad de duda de que tú llegarás a la misma decisión. En eso no puede haber diferencia. Pero esto es simplemente darle vueltas a una rueda, dice Osokin. Es una trampa. El anciano sonríe. Mi querido amigo, dice, esta trampa se llama vida. Si tú quieres repetir el experimento una vez más, estoy a tu servicio.
pero te advierto que nada cambiarás, únicamente puedes hacer las cosas peor. ¿Aun si yo recuerdo todo? Sí, aunque recuerdes todo. Primero, porque no retendrás memoria de esto por mucho tiempo. Será muy penoso, y tú mismo querrás huir de ella y olvidar. Y luego olvidarás. Segundo, aun si recuerdas, de nada te ayudará. Recordarás y todavía continuarás haciendo las mismas cosas. ¿Y nada puede ser cambiado?, dice Osokin. Nunca dije que nada puede ser cambiado. Dije que tú no puedes cambiar nada, y que nada se cambiará por sí mismo. Ya te he dicho que para cambiar algo, primero debes cambiar tú mismo. Y esto es mucho más difícil de lo que piensas. Requiere esfuerzo constante y por mucho tiempo, y mucho conocimiento. Tú eres incapaz de tal esfuerzo y aún no sabes cómo empezar. Nadie es capaz de eso por sí mismo. La gente siempre repite los mismos errores. Primero, simplemente no saben que se mueven en un círculo, y si oyen acerca de esta idea, rehúsan creerla. Después, si empiezan a ver la verdad de ella y a aceptarla, piensan que esto es todo lo necesario. Ellos llegan a estar plenamente convencidos de que ahora saben todo lo que necesitaban saber y de que pueden cambiar todo, e inmediatamente encuentran charlatanes que les aseguran que todo es muy fácil y simple. Esta es la mayor ilusión de todas. En esta forma, los hombres pierden las oportunidades que han adquirido a través de mucho sufrimiento y algunas veces aún por medio de grandes esfuerzos. Debes recordar que uno puede saber muchas cosas y ser incapaz de cambiar cualquier cosa, porque cambiar requiere un conocimiento diferente y también algo que tú no posees. ¿Qué podemos hacer efectivamente para cambiar una situación negativa, un problema o una dificultad que se viene repitiendo desde hace tiempo en nuestra vida por haber caído en recurrencia? Existe solamente una fórmula única y absolutamente efectiva para terminar definitivamente y para siempre con la recurrencia: cambiar la actitud interna al enfrentar nuevamente aquella situación. Esas dificultades en lo económico que se repiten hace tanto tiempo, ese problema con la pareja que arrastramos sin solución aparente, esa situación conflictiva con un hijo que no hemos podido superar, pueden solucionarse ahora mismo, en este instante, si logramos encarar el problema con la actitud interna precisa. Cambiemos la actitud interna al enfrentar otra vez esa dificultad y habremos iniciado el camino para solucionar aquello. Si cambiamos la actitud interna y la dificultad se vuelve a repetir, significa que es necesario volver a cambiar, ya que esa no era la actitud precisa. Cuando finalmente enfrentamos el problema con la actitud interna correcta, esa situación nunca más volverá a repetirse. Veamos, por ejemplo, el caso de un padre que enfrenta un problema con un hijo desde hace mucho tiempo. ¿Ha cambiado alguna vez su actitud interna al enfrentar al muchacho o lo ha encarado siempre igual? Tal vez ha adoptado siempre una actitud severa y despiadada, y ni siquiera es consciente de ello. O quizá su actitud ha sido más bien irresponsable, tratando de evitar en todo momento un enfrentamiento. O posiblemente su actitud haya sido demasiado blanda y no haya sabido emplear sabiamente su influencia de padre. Lo importante es observar que si enfrentamos una dificultad con cierta actitud interna y dicha dificultad vuelve a repetirse, ha llegado el momento de cambiar de actitud. Es muy importante, entonces, adquirir la capacidad de observar en nuestra propia vida cómo todo se repite invariablemente. La misma situación negativa, los mismos eventos y la misma actitud interna o psicología mecánica con la que los enfrentamos y reaccionamos de la misma manera mecánica, día tras día, semana tras semana. Estamos habitualmente tan inmersos en el sueño,
o tan identificados con toda reacción mecánica típica que siempre nos comportamos exactamente de la misma manera ante situaciones repetidas que han caído en recurrencia. La clave para romper una recurrencia consiste en hacer carne de la carne y sangre de la sangre. La siguiente verdad fundamental: es posible encarar una situación típica que se viene repitiendo de una manera diferente a lo que acostumbramos. A fin de facilitar esta vivencia, recomendamos hacer la siguiente práctica: encarar el día de mañana de una manera enteramente nueva. Prepararse desde el día anterior para cambiar la actitud interna desde la mañana, enfrentando todo lo que suceda, todas las acostumbradas desavenencias, las tareas desagradables y todo lo demás, de una manera diferente a lo habitual. De esta forma, es posible transformar la vida común y corriente de todos los días, al tomarla de una manera completamente nueva. Y esto, al final, es lo que significa verdaderamente hacer de la vida una maestra. Todos los seres humanos, desde su nacimiento, se encuentran rodeados e influenciados por ciertas gentes y circunstancias. Según su naturaleza, educación, gustos y hábitos, adoptan cierta actitud hacia las cosas, las personas y las circunstancias. Mientras esta actitud permanezca invariable, las gentes, las cosas y las circunstancias permanecerán invariables, es decir, de acuerdo al destino o gran argumento que Dios le escribió. Si no está satisfecho con su destino, si quiere que aparezca algo nuevo y desconocido en su vida, debe cambiar su actitud interna hacia lo que tiene, y entonces cambiarán las circunstancias. En el momento de nacer, Dios escribió el gran argumento o destino que cada individuo debe vivir. Sin embargo, generalmente el ser humano no se conforma con el papel que Dios le dio en el argumento de la gran película de la vida, y se revela de forma necia, pretendiendo escribir su propio argumento en pugna con aquel que recibió de la naturaleza. Este argumento que el individuo se escribe no pasa de ser una ilusión de los sentidos, en la cual el barrendero vive su existencia soñando que es un millonario. Pero no es un millonario, es un barrendero. El hermetista también se revela ante el argumento recibido, pero tiene los conocimientos para escribir un nuevo argumento que no esté en pugna con el gran argumento que Dios le escribió. Es decir, sabe cómo no violar aquellas reglas y hace coincidir este nuevo argumento con la realidad. En este nuevo argumento, el barrendero sigue siendo un barrendero, pero un barrendero muy diferente. Un hombre que piensa, que es inteligente, que profundiza en la vida, que busca oportunidades, que se supera como barrendero y que puede conseguir ciertas metas y ciertas cosas totalmente posibles y reales. ¿Cuál es el conocimiento preciso para que el hermetista escriba un nuevo destino que no esté en pugna con el gran argumento que Dios le entregó? Desde tiempos inmemoriales, las verdaderas escuelas herméticas han mostrado a sus discípulos la respuesta, la cual quedó grabada hasta nuestros días en el pórtico del templo de iniciación en Delfos: Conócete a ti mismo, tema que profundizaremos en la próxima clave.